Hola a todos y bienvenidos nuevamente a R Español. Ya les estaba presentando unas aproximaciones con el uso del ecosistema Tidy Models que nos permite hacer comparación de modelos. En la primera parte de esta entrega, asociada a la clasificación de un modelo de varias clases, hemos estado viendo la primera parte, una exploración de los datos, imputación y preparación. Y puedes revisarlo en la descripción o en el link que te dejo en el video. En este caso nos referíamos a una clasificación de tres clases, con tres especies de depredadores en la costa americana, donde nos referíamos a el lince, un coyote y una especie de zorro que ellos llaman zorro gris. Lo basado en unos datos que ya están previamente en el paquete Model Data. Entonces allí usamos preprocesamientos, dos preprocesamientos que se hicieron para los datos. Y hicimos imputación, porque teníamos datos faltantes. Entonces usamos dos preprocesamientos porque vamos a comparar qué tanto funciona una imputación usando la media y una imputación basada en árboles de decisión. Lo otro es ya teniendo estos datos preprocesados, sería emprender, plantear tres modelos. Un modelo uno sería el modelo de vecinos más cercanos. Vamos a ver si ese espacio de esa información morfológica y de contenido de ciertos elementos químicos en esas heces, vamos a ir evaluando si ese modelo KNN es el adecuado o un modelo de árboles de decisión que ya hemos tocado previamente. Y hoy vamos también a introducir un modelo de lo que llamamos Random Forest. Si ya comprendes el modelo de árboles de regresión o árboles de decisión, puedes entender en qué consistiría un bosque. Random Forest. Cuando ya tienes un bosque, tienes muchos árboles. Y la idea es que los datos puedes usar información de las características de los datos e ir diseñando, proponiendo una serie de árboles de decisión. Y todos esos árboles de decisión son candidatos a ser el mejor. O plantear tantos como yo pueda establecer, dependiendo entonces de la información que yo tenga en mis datos. Basado en eso, en el árbol de decisión, puedo ahora cada uno de esos árboles hacer una elección por voto mayoritario. Entonces podemos generar un promedio. Ese random forest se ha convertido en una de las técnicas fundamentales en el machine learning, que permite no solo hacer predicción, sino también, como vamos a ver hoy, que puede hacer incluso la elección de aquellas características, aquellos features que sean los más importantes en un modelo. Es decir, es que esto sirve para lo que se llamaría la extracción de características. De tal manera de que yo puedo hacer una reducción de la dimensionalidad. Descartar aquellas variables que no me van a incidir. Entonces eso también es una herramienta poderosa. El mismo Random Forest, como les indiqué la vez pasada, sirve incluso para hacer imputación de datos. Entonces hoy vamos a introducirlo para ir viéndolo y desde leer. Vamos a usar un paquete que está dentro también del ecosistema Tidy Models. Lo vamos a usar en general en Tidy Models. Usa por lo menos
tres parámetros que son muy importantes. El que les muestro allí en el centro, árboles, es importante. Tú estableces un número entero que indica el número de árboles que contiene el conjunto. Entonces uno debe establecer. Ya vamos a ver que nosotros vamos a modular con un tool ese número de árboles. Luego hay el entire, que es otro número entero para el número de predictores que se muestran aleatoriamente en cada división al crear tus modelos de árbol. Entonces ese número, al desconocer las características de los datos, bueno, también modular. Entonces vamos a hacer el tuning de central. Y también vamos a hacer la modulación del min end, que es el número entero que te va a indicar el mínimo puntos de datos según nodo que se necesita para seguirlo. Entonces todos estos elementos los vamos a ir introduciendo desde nuestro ambiente de RStudio. Entonces así, bueno, vamos a comenzar. Entonces, comparando esos tres modelos, importante que al final debemos entonces nosotros comparar a través del área bajo la curva de la curva ROC operativa. De manera que esa área bajo la curva es la que nos va a dar a nosotros cuál sería el mejor modelo a considerar, el modelo candidato. Cuando ya tengamos ese modelo, vamos a dar una visión también explicativa. No nos podemos quedar solamente con el elemento predictivo y ver qué características de las que hemos seleccionado servirían para poder discriminar entre estas tres especies. Esto lo puedes aplicar en otras disciplinas. Aquí les muestro este ejemplo ecológico, pero cambia esas clases por otros elementos. Como hemos presentado la presencia o no de una enfermedad, no solamente el modelo binario, ya aquí estamos viendo y vamos a aproximarnos a un modelo que es de varias clases, son más de dos clases. Entonces es interesante ver ahora cómo haríamos un área bajo la curva cuando tenemos esto, o cómo sería esa matriz de confusión donde ya tienes tres elementos. Entonces, bueno, vamos a iniciar en nuestro ambiente de RStudio. Bien, aquí estamos, la primera parte. Estuvimos haciendo preprocesamiento de los datos. Así, para recordar brevemente, habíamos desarrollado dos récipes. Un récipe relacionado con la imputación a través de la media de valores faltantes. Un paso para lo que es la variables indicadoras, aquellas variables categóricas, predictores nominales, son transformados a numérica. Luego una normalización, la preparación de los datos. Para el récipe 2, lo único que cambiaría en los pasos es la imputación a través del sistema de imputación BAC basado en árboles de decisión. Entonces lo que queremos es ahora aplicar estos récipes con los tres modelos que hemos estado planteando en las diapositivas. Entonces para eso se debe construir la especificación de esos tres modelos. El primero, KNN, donde vamos a colocar Nearest Neighbor como función principal. Vamos a establecer todo lo que es el motor computacional. En este caso es KNN. Según lo muestra la documentación y el modo. El modo que tenemos es todos los casos clasificación. Nuestro segundo modelo, el árbol de decisión,
Vamos a colocar aquí, así que es una especificación. Vamos a tener entonces el árbol. En este caso, vamos a hacerlo para una especificación. Tree spec. Vamos a llamar a la función decision tree. Vamos a ejecutar, entonces en este caso, también un engine y un modo de clasificación. Yo lo que hago es pegar exactamente y cambiaríamos, en este caso, a rpart. Que precisamente si usamos la ayuda, vamos a caso de decision tree, utilizar por defecto rpart. Su modo es la clasificación y vamos rf spec, que se refiere entonces al random forest. Tenemos random forest, establecer en este caso en el engine y el modo que es la clasificación. Pegamos, en este caso, si buscas en la ayuda random forest, vamos a usar Ranger, que es el que lo utiliza por defecto. Bueno, ya tenemos los tres. Ahora es importante establecer cuáles son los hiperparámetros asociados. Recordemos un poco el caso de nearest neighbor. Tenemos el número de vecinos, wave function y dix_path. En este caso, entonces, en los neighbors, vamos a hacer un tune para ellos. Tenemos la función peso, wave function. Le hacemos tune y tenemos el dix_path, que es igual a tune. Ahí ya tenemos la especificación para el caso del árbol de decisión, decision tree. Recordemos que tenemos, según la documentación, tenemos la complejidad, la profundidad y el mínimo tamaño de datos que hay para los nodos. O sea, vamos a tener el cost complexity, lo vamos a modular con tune, create con tune y el mínimo de con el tune. Bueno, y tenemos random forest, que indica cuáles de ellos mudarían. Entry, número de árboles y el min, como se le presente en la diapositiva. Yo suelo tomarlo muchas veces para facilitar la escritura. Ya tú lo puedes ir dejando en el formato y lo único que tenemos es ir llenando cada uno de ellos. Entonces, todo esto tú, porque desconocemos, tenemos experiencia con estos datos, entonces puedes establecer. Ya tenemos tres modelos, vamos a ejecutar. Pero todo se ejecutó bien. Para eso, ahora vamos a combinar recipes con modelos. Es necesario, entonces, tener que vamos a establecer. Vamos a establecer un set de preprocesamiento. Ese set de preprocesamiento vamos a establecer. Entonces, vamos a tener un recipe
set, y no es más que una lista para mí. Voy a llamarle recipe 1. Voy a darle un nombre y colocamos el objeto recipe 1. Recipe 1. Y el otro sería recipe 2, que sería igual a recipe 2. Tenemos nuestro set y tenemos un set para los modelos. Model set, donde vamos a tener que elaborar una lista especificando los 3 modelos. Vamos a llamar el modelo, en este caso tenemos nuestro modelo 1, que es igual al KNN spec. El modelo 2 es el de árboles de decisión con su especificación. Y por último tenemos el modelo 3, como lo habíamos mostrado en la diapositiva, sería en este caso el modelo de Random Forest, RF Spec. Eso lo corremos y puedes ver en la consola, limpio la consola, recipe set, vemos recipe número 1, recipe número 2. Vamos a establecer el model set. Tenemos los 3 modelos, cada uno puedes acceder a una lista. Por ejemplo, el modelo número 1, tenemos el modelo que se más cercano. Puedes acceder buscando el modelo número 2 y así se hace también con el modelo 3. Bueno, ahora ingresamos para establecer lo que nosotros vamos a llamar los flujos de trabajo. En este caso, el flujo de trabajo es establecer a través de un objeto que vamos a construir con una función. Vamos a llamarle scat model set. Vamos a hacer asignación y a través de un workflow set vamos a construir un preprocesamiento. Con ese preprocesamiento, recipe set, vamos a tener los modelos, models, el otro argumento sería model set. Y un argumento que es muy importante, cross, true, es para hacer el cruce tanto de modelos como de recipes. Fijémonos, por ejemplo, en la ayuda workflow set. Ese argumento cross. El argumento cross es un vector lógico. Debería mostrar todas las combinaciones de preprocesadores y modelos a ser usados para crear esos workflows. Si es falso, la longitud del preprocesado y de los modelos debe ser. Es decir, que yo podría tener un preprocesamiento para un determinado modelo. Entonces, en ese caso, debo tener el mismo tamaño. Aquí, como es un cruce, no importa. ¿Cuántos nos debería dar? 2 preprocesamientos por 3 modelos serían 6. Vamos a llamar precisamente a ese objeto scat model set. Scat model set tiene recipe 1, nivel 1, 2 y
vemos como los récipes 2 están combinados con cada uno de los modelos. Bueno, allí tenemos los modelos. Ahora procedemos a la ejecución. Entonces, en esa ejecución es importante establecer un tiempo de ejecución y realizarlos en paralelo. Vamos a llamar a la biblioteca TikTok para tiempo de ejecución. Vamos a establecer un clúster, como siempre lo hemos hecho, con parallel, desde parallel make cluster. En este caso yo uso 8 clúster. Todo dependerá del número de clúster máximo que tenga tu computador. Do paralel, vamos a hacer un registro do paralel de esos clústeres. E iniciamos con la función tick. Voy a empezar a contar. Voy a establecer semilla aleatoria 77 y vamos a poner con workflow modelos. De esos workflow modelos vamos a hacer tomar el flujo de trabajo que es scat models, scat model set, scat model set. Le vamos a aplicar un mapeo con workflow map. Al abrir allí paréntesis, contiene varios argumentos. Resamples, vamos a colocar el objeto de validación que previamente hemos construido en el video 1. Vamos a establecer un argumento llamado verbose true para que nos indique cómo va ejecutando cada modelo con su preprocesamiento. Vamos a establecer una métricas. En el caso de las métricas, igual a metric set. Y vamos a ir allí row pause. Voy a darle allí el row pause y actualmente sí, vamos a dejarla como es. Y ahí tenemos. Y vamos entonces a hacer el tuning a través de una función regular, una cuadrilla. Entonces, en este caso lo puede hacer con tune grid. Voy a establecer un grid igual a 30. Bueno, esperemos que ahí funcione. Vamos a cerrar aquí con top. Voy a cerrar allí con el top. La ejecución en paralelo también. Stop close. Y bueno, ya con este esquema empiezan a correr los modelos. Y están ejecutando. Bueno, fíjese, aparece en la consola que está ejecutando el primer modelo. Sería el de vecinos más cercanos con el recíproco. Y así sucesivamente. Entonces lo hace a través de una cuadrícula de 30. Hace las combinaciones adecuadas de cada uno de los hiperparámetros. Vamos a darle una pausa y volvemos cuando ya esté todo ejecutado. Bien, regresamos y ya tenemos todos los modelos junto con sus preprocesamientos cargados. Fíjense que el verbose permite observar el tiempo de ejecución de cada modelo con su preprocesamiento. Miren que relativamente el último modelo llevó un mayor tiempo de ejecución de 2 minutos con 5 segundos. Hay un elemento ahí que no es un error, parte de un elemento que se ejecuta
cuando se está creando un preprocesamiento para finalizar a mTry, que lo toma como un parámetro desconocido. Sin embargo, los creadores del ecosistema de models, en lo que es la documentación, sí hacen las consideraciones sobre eso. Dice que ese mensaje se imprime, está relacionado con el tamaño del grupo de datos. Entonces, ese mTry depende del número de predictores. Entonces, muchas veces lo toman como desconocido. Pero vamos a ver cuando seleccionemos el mejor modelo, si lo calcula. Bueno, así como saber cuál es, pues, el mejor modelo, pues, a tomar en cuenta ese aspecto simplemente utilizando ese resultado WF modelos, que nos haga por una parte un autoplot. Crear el autoplot se va a ejecutar inmediatamente a nivel gráfico. En este caso, tiene una, vamos a borrar aquí las paletas gráficas. Borrando aquí las paletas gráficas porque me dice que hay un error. Entonces ahora vamos a hacer. Listo, aquí tenemos la salida. Vamos a ver la eso. Y tenemos la salida. Vean cómo el eje de la Y muestra la métrica, en este caso el área bajo la curva ROC, en colores cada uno de los modelos. Vemos que los random forest tienen un mayor puntaje en la métrica ROC. Este es el rango de todos los modelos ejecutados. Fíjense que queda en segundo lugar los vecinos más cercanos por encima de un árbol de decisión. Pero cuando empezamos a ejecutar muchos árboles en bosques aleatorios, superan a estos vecinos más cercanos. Bueno, ahí tendríamos que ubicar exactamente cuál es el valor. Para eso regresamos acá a nuestra ejecución y vamos a seleccionar o que nos muestre ya en datos cuál sería el mejor resultado. Entonces allí podemos darle, en ese caso, WF modelos, que nos haga un rank results y que haga una selección del mejor. Darle true y que lo haga el ranqueo por rank matrix. Rank matrix por la área bajo la curva ROC. Ejecutamos y nos va a mostrar qué modelo va a recibir el mayor puntaje. El número 1 es Recipe 2. En Recipe 2 decimos el back input y el modelo 3, que es el random forest. Vemos la ejecución de la rock ausent, que es un valor de 0.91. Ya entonces de ahí, con eso, puedes seleccionar el mejor modelo. Vamos best result. Con ese best result tenemos modelos. Vamos a extraer un workflow set result, de donde el primero tenemos ahí Recipe 2 guión bajo modelo
En este caso, el modelo 3. A continuación, le aplicamos una función select best. En este caso, la métrica está basada en row pause. Ya tenemos best result. Puedes escribir best result. Y tenemos 230 árboles. El intray 5 y el mínimo de 12. Bueno, ya con esa ejecución tenemos el ajuste del mejor modelo. Vamos con ese best result, es construir rf-fit asignación wf modelos. Vamos a extraer cuál es el flujo de trabajo. Ese flujo de trabajo es precisamente ese RECIPE2 modelo 3. RECIPE2 modelo 3. Asignación. Y le decimos que finalice la finalización del workflow. Con el mejor resultado. Y que haga el ajuste final con fit sobre los datos de entrenamiento. Ejecutamos, ya tenemos el ajuste final. Entonces, estas son la información que tenemos, número de árboles, el tamaño, muestra, y qué reglas se usaron para dividir esos árboles, utilizando el índice divino. Bueno, de aquí ya nosotros podemos hacer predicción de nuevos datos. En el RF-Fit podemos hacer una predicción y hacer, por ejemplo, el cálculo de la ROC-AUC o de la matriz de confusión. Pero vamos a hacerlo primero usando la matriz de confusión. Y matriz de confusión. Vamos a hacer primero que haga una predicción, predict, utilizando en este caso RF-Fit como modelo, datos nuevos, son los datos correspondientes a test. El tipo que vamos a usar de predicción es con las clases. Si ejecutas, nos va a dar la predicción de las clases. Eso nos permite a nosotros, si concatenamos esa información usando bind calls. Bind calls, voy a unir esa columna con la columna scat text. ¿Y qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar de esa columna la variable respuesta, especies, la real, y voy a colocar las clases, punto class. Si hacemos eso, ya tenemos columna de especies, class, y podemos calcular la matriz de confusión. Que toma la matriz de confusión, toma como truth, en este caso especies, y el estimador, estimate, en este caso es punto class. Ejecutamos y tenemos la matriz de confusión. Valores predichos y los valores ciertos. Dice que en este caso, la mayor parte de los datos son de los índices 13
que predijo son realmente pertenecientes esas muestras a linces, pero algunas las predijo de coyote y otras las predijo como de el zorro gris. Cambio de coyote tuvo una predicción exacta en las diagonales, no se equivocó. Y en el caso del zorro gris, algunos lo predijo como linces, otros como coyotes, ahí donde hubo unas fallas. Aquí tenemos pocos datos, se refleja un poco eso. Entonces es necesario que ese modelo pueda seguir mejorando. Sin embargo, cuando es el valor de la área bajo la curva en los datos de validación, son significativamente importantes con respecto a otros modelos. Bien, eso es una manera de verlo. Puedes luego graficar, si lo deseas, hacer todo esto. Copiamos y tenemos la matriz de confusión de manera gráfica. De manera gráfica, entonces al final acá autoplot, y si la ejecutas tienes esta representación un poco más elegante gráficamente, pero siempre tener en cuenta los datos. ¿Qué otro aspecto debemos medir? Entonces sería nuestra curva de ROC. Entonces en este caso podemos usar la misma información y arriba ya no voy a utilizar matriz de confusión. En este caso no voy a predecir clases, sino las probabilidades. Si ejecutas solamente esta línea con control enter, vas a obtener cada una de las probabilidades de predicción, caso del lince, del coyote y del zorro gris. Entonces podemos eso unirlo con el valor de, en este caso, de las especies, pero ahora vamos a seleccionar, en todo caso, desde, vamos a seleccionar punto, podcast, yo lo tomo de acá, lo pego aquí y lo separo por comas. Están separados por comas, entre paréntesis. Vamos a seleccionar control enter. Esta es otra coma aquí, eso falta. Y vamos a ejecutar solamente esta parte. Sobre esta tabla yo puedo considerar realizar primero, en este caso, rock curve. En rock curve tenemos como verdadero, en este caso, especies. Bien, ahora tenemos múltiples clases. No tenemos un problema binario que hace en ese caso. Bueno, el sistema te da la posibilidad de que selecciones ese estimador usando punto pre bobcat, dos puntos hasta punto pre greyfox. Hacemos el autoplot, ejecutamos el truth. Había copiado truth con T mayúscula.
Bueno, ahí tenemos la área bajo la curva de las tres. ¿Por qué la dan de esa forma no tan suavizada como hemos mostrado? Bueno, primero que tenemos pocos datos de prueba y es por eso que tenemos eso. Pero fíjense que está por encima de los valores referidos a cuando obtendríamos esos por simple azar, que sería la diagonal. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el área bajo la curva? Bueno, puedes copiar exactamente. Tenemos aquí arriba y podemos colocar row house. Ejecutamos. En este caso es sin el autoplot. Y obtenemos un row house con un estimador. Sí, en este caso, como es múltiples clases, vamos a tener presente que el row house utiliza un corrector que fue planteado por el autor Handy, que lo puedo dejar en la descripción, que considera el problema de las curvas cuando tenemos múltiples clases. Fíjense que aquí el estimador 83.5 bajo la curva en un promedio de cada uno de esos elementos y más bajito que el caso de los procesos de la validación. Y es así porque precisamente estamos ya con los datos de prueba. Es muy importante tener presente estos aspectos porque ya el dato de prueba te va orientando más. Y bueno, es importante considerar cuál sería ahora el camino a tomar. Tenemos una serie de preguntas que se deben realizar en ese aspecto. Para eso vamos a continuar en la próxima entrega precisamente a ir detallando esos aspectos. Eso lo vamos a hacer considerando lo siguiente. En resumen, podemos ver en esta imagen que tenemos el modelo 3 junto con el preprocesamiento que tiene una imputación usando el modelo de back imputation. Logra usar el random forest con 230 árboles, un mini-n de 12 y un entra de 5. Haciendo la validación con una curva ROP de alrededor del área bajo la curva de 0,914 comparado con el que hacemos a través de la estimación que está bastante cerca a través de los datos de prueba. Bueno, aquí vemos es susceptible de mejora. Sí, podemos explicar el modelo. Sí, vemos qué variables podrían ser explicativas. Un aspecto que se abandona muchas veces cuando se están haciendo análisis en Machine Learning. La importancia de las variables. Si yo sé cuáles son las variables importantes, podría quedarme solo con esas y volver a trazar mi modelo. Entonces, hacer una supresión de variables que no son importantes. Bueno, en ese terreno les dejo allí un spoiler para la próxima entrega, donde vamos a ubicarnos a ver cuál es la relevancia de cada una de esas variables. Allí en ese gráfico ya nos está mostrando aparentemente el sitio, el diámetro, la masa de las heces, contenido de carbono, nitrógeno, puede que sean las variables más importantes. Pero eso lo dejaremos próxima entrega. Bueno, es todo este momento y espero que estén muy bien y no olviden mantenerse conectados.